Bien, vamos a tocar el tema de las reacciones de hipersensibilidad. La reacción de hipersensibilidad tipo uno, vamos a comenzar por ahí. Em, por ejemplo, ocurre en las personas que son alérgicas a algún alimento, ¿no? Una alergia al maní, al aguacate, alergias a la leche de vaca, ¿no? Es un tipo de hipersensibilidad tipo uno, ¿no? Esta va a ser, es una reacción inmediata y va a ser mediada por inmunoglobulina E, mediada por IgE, ¿ya? A ver, entonces, para que ocurra esta reacción de hipersensibilidad tipo uno, primero la persona debe ser previamente sensibilizada, ¿no? Debe haber una sensibilización previa, ¿bien? ¿Y qué se van a activar? Va a haber una activación de los mastocitos y los basófilos. Mastocitos y basófilos. Bien, entonces tenemos tres fases de sensibilización. La primera, en la cual uno entra en contacto con el alergeno, contacto con el alergeno. Siempre va a haber un desencadenante, ¿no? Acá las células dendríticas van a captar el alergeno, lo captan al alergeno y lo van a presentar a los linfocitos T, CD4 y al T helper 2. T helper 2. ¿Bien? Esa es la primera fase de sensibilización. En la segunda fase, los T helper 2 que van a producir, van a estimular la producción de interleuquina 4, interleuquina 13. Estos van a cambiar de clase en los linfocitos B. Cambio de clase a linfocitos B. Y los linfocitos B son los que van a producir la IgE específica, ¿no? Para el alergeno. Y además va a producir interleuquina 5, ¿ya? Que se va a encargar del reclutamiento de eosinófilos. Reclutamiento de eosinófilos. Bien, en la tercera fase de sensibilización, la IgE, la IgE se va a fijar a una porción de un receptor. Fija al receptor FcRI. ¿Dónde va a estar este receptor? En los mastocitos de la piel, ¿no? Mastocitos de la piel, la mucosa respiratoria. Entonces ahí vamos a encontrar IgE, ¿no? Tracto gastrointestinal y basófilos circulatorios. ¿Ya? Bien. Esas son las fases de sensibilización. Ahora, ¿qué va a ocurrir una vez que la persona vuelve a entrar en contacto con el alergeno? Va a haber una reexposición al alergeno. Vamos a tener tres fases. Primero la fase efectora. La fase efectora. Bien.
Entonces, por ejemplo, ¿no? El alergeno que ingresa a nuestro organismo va a entrar en contacto con el alergeno, entra en contacto con los mastocitos que tienen IgE, ¿no? Específicos para ese alergeno. Entonces va a haber un entrecruzamiento de IgE. El alergeno se puede unir, se une a dos o más IgE del mastocito, ¿no? En la superficie del mastocito, ¿no? Y cuando se une, que va a generar una activación masiva y degranulación de los mastocitos. Degranulación de los mastocitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se degradan los mastocitos? Va a haber una liberación de mediadores. Liberación de mediadores. Y tenemos varios mediadores. Bien. Primero tenemos los mediadores preformados, que estos se liberan en cuestión de segundos a minutos, ¿no? Van a generar una liberación inmediata, se liberan inmediatamente. ¿Quiénes vamos a tener acá? Histamina, tripasa quinasa y heparina. Bien, con histamina vamos a generar un montón de efectos. La mayoría de los efectos en una reacción alérgica, ¿no? Alimentaria, por ejemplo, va a ser por histamina. Y la histamina tiene varios receptores, H1 y H2. Entonces, la mayoría de efectos sistémicos van a ser por el H1. Porque el H1 lo tenemos en varias células, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a generar con H1? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, broncoconstricción, prurito, ¿ya? Prurito también genera, y por la vasodilatación, ¿qué va a ocurrir? Va a caer la presión arterial. Y eso ya es un shock anafiláctico, ¿no? Por la tripasa quinasa, ¿qué van a generar? Degradación de más mastocitos en exceso, degradación de mastocitos, ¿no? Otra vez. Y por la heparina es un anticoagulante, ¿no? Anticoagulante que este va a tratar de estabilizar a los gránulos. Bien. Además tenemos mediadores de novo. Mediadores de novo. Estos se van a liberar minutos después. En minutos. Y estos son metabolitos del ácido araquidónico, ¿no? Por medio de la fosfolipasa 2. Entonces tenemos mediadores que derivan de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. De la ciclooxigenasa, el principal va a ser la prostaglandina D2. Este también que va a generar broncoconstricción, aumenta la permeabilidad vascular, prácticamente lo mismo, ¿no? La permeabilidad vascular, reclutamiento de eosinófilos, recluta eosinófilos y esos son los efectos más principales. De la lipoxigenasa vamos a tener aquí a los leucotrienos.
C4, D4 y E4. C4, D4 y E4. Estos son más potentes que la histamina, ¿ya? Más potentes que la histamina. Y van a generar lo mismo. Broncoconstricción, aumentan la secreción de moco y aumenta la permeabilidad vascular. Bien. Y por último, tenemos a las citoquinas y quimiosinas. Citoquinas y quimiosinas. Estos ya son en la respuesta tardía, ¿no? Ocurre después de horas, fase tardía. Bien. Entonces acá vamos a tener mastocitos activados. Estos mastocitos activados que van a producir interleuquina 4, interleuquina 13, que refuerzan la respuesta de los TGLP2 y producen más inmunoglobulina. ¿Ya? Refuerzan la respuesta de los TGLP2 y producen más inmunoglobulina. ¿Qué más tenemos? Los factores de necrosis tumoral alfa, que activa al endotelio, ¿no? Activa las células endoteliales para que genere extravasación de neutrófilos. Hay extravasación de neutrófilos. Además, tenemos interleuquina 5 e interleuquina 8. Interleuquina 5 ya hemos visto, recluta y activa a los eosinófilos. Y la interleuquina 8 atrae más neutrófilos, ¿no? Estos ya son parte de la fase tardía inflamatoria, ¿ya? Fase tardía inflamatoria, que va a generar una persistencia del broncoespasmo. Persistencia de broncoespasmo. Y el paciente por eso es que puede quedar todavía algunos días con disnea o tos, ¿no? Y si se dan cuenta, son los mismos síntomas que el asma, ¿no? Una crisis asmática. Va a generar todo lo mismo, ¿no? Una activación. Cuando una persona es asmática, probablemente haya un desencadenante, el polvo, la humedad, bueno, obviamente factores genéticos también, pero que va a ocurrir todo lo mismo, ¿no? El asma también va a ser mediado por inmunoglobulina E. Bien,